Ahora lo que hay que preguntar es, si la iglesia está tan deformada, tan corrupta, a propósito, por ahí leí en unos comentarios que de cuál iglesia es la que nosotros hablamos aquí, porque la iglesia de Cristo no es corrupta. Que no sigamos hablando así, de esa forma de la iglesia. Y la verdad, pues no es nuestra intención aquí hablar mal de la iglesia, ni de ninguna iglesia local en particular, ni de ninguna denominación, ni de ninguna persona creyente, sino que hablamos de un sistema, de un modelo eclesiástico posmoderno, y queremos tratar de hacer un análisis para ver si podemos situarnos de alguna manera en una posición lo más bíblicamente posible. Creo que no es malo hacerlo, y pues lo más importante es que sentimos la libertad en el Señor. Pido perdón si yo ofendo a alguien. No es la intención, Dios lo sabe. Entonces, volviendo a la pregunta es, si el modelo eclesial, no la iglesia, para no ofender a nadie, si ese modelo eclesial es tan corrupto y ese modelo, ese sistema está tan mal formado, entonces el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿por qué parece quedarse al margen ante tan deprimente condición de su cuerpo? Ante tan deprimente condición de los suyos. ¿Por qué no interviene? O cuando menos, ¿por qué no nos advirtió qué debemos hacer? Bueno, para responder a eso, pues por supuesto que Él no está al margen, nunca lo ha estado. Su providencia actúa en cada una de sus circunstancias, no solo de la iglesia, sino de cada uno de los suyos particularmente. Romanos capítulo 8, verso 28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él ha seguido guiando, Él ha seguido dirigiendo, Él ha seguido bendiciendo a los que verdaderamente son suyos. Ha sabido guardarse para sí un remanente fiel en todas las épocas y en todas las circunstancias. Por otro lado, lo que pasa es que ha habido un cambio significativo en nuestra comprensión moderna sobre lo que es el gobierno soberano de Dios. Si hay alguna manera en que la mentalidad secular ha hecho incursiones a la comunidad cristiana, es con una cosmovisión que asume que todo lo que sucede por aquí sucede por causa de leyes naturales y fijas. Y que Dios, si es que está en algún lugar, dicen ellos, entonces está por encima y más allá de todo, y es solamente un espectador desde el cielo. Pero ¿saben qué? Eso es algo trágico, esa manera de pensar, porque sería entonces un Dios sin control de nada de lo que sucede aquí. La intervención divina es un hecho. Él se encarga de dirigir sobre todo a la iglesia, y la va dirigiendo a través de la historia por todas las etapas que debió y que debe pasar, para que ni siquiera ella, ni siquiera la iglesia, pueda tener excusa alguna respecto a que no se le permitió participar a algunos de sus miembros de los asuntos del mundo, de los asuntos del poder político, de lo cultural, de lo social, de lo económico, de lo filosófico, de lo científico, de las artes, del humanismo, incluso hasta de lo militar. La Biblia nos habla de un propósito eterno que Dios tiene, y que ese propósito debe llegar a una culminación. Y como Dios, en su conocimiento anticipado, Él había previsto una rebelión que hizo posible un enemigo de Él, y que ese enemigo tiene sus deseos, y sus deseos es de colocarse en el lugar de Dios y arrastrar a las criaturas en esa misma rebelión y en esa misma locura. Esa rebelión es el comienzo de la locura y de la enfermedad del diablo, de hacerse semejante a Dios. Por eso cualquier sistema que pregone en alguna manera, ya sea en sus prédicas
o sea en sus actitudes, o incluso en las demandas que impone a su comunidad, el de ser igual a Dios en su sistema que pertenece a la locura de Satanás. La cordura, por su parte, y la sanidad es reconocer a Dios, reconocer su grandeza, su autoridad, adorarlo, servirlo. Eso es cordura. Pero el diablo ha querido controlar con ese propósito y centrar la creación alrededor de sí mismo, y ha utilizado principalmente tres áreas, y las está utilizando hasta el día de hoy, que son la religión, la economía y la política. Pero sobre esas tres áreas están superpuestas tres áreas más, que son lo cultural, lo militar y lo social. Entonces, entre la religión y la política está la cultura. Entre la religión y la economía está lo militar. Y entre la economía y la política está el aspecto social. No tenemos el tiempo para ahondar en eso. Eso es un análisis sociológico. Aunque el Estado es constituido por Dios, pero lo que pasa es que las personas a quienes se les ha encomendado el gobierno de las naciones sobre la tierra no han sido fieles a Dios. Entonces ellos lo que van haciendo es entregando las naciones que les fueron encomendadas de parte de Dios a las sutilezas del diablo, y a su vez está llevando a cabo todo esto para quedarse con el gobierno del mundo y establecer un gobierno mundial al final, cuando Dios se lo permita. Entonces, en el cristianismo general o nominal, entiéndase, no todos, sino en el cristianismo general hay un fenómeno que está ocurriendo que se llama el secularismo, se le ha llamado. Pero cuidado, porque una cosa es la secularización, que es un proceso de separación de la iglesia y del Estado, y otra cosa es el secularismo, que es lo que queremos tratar aquí, que es un fenómeno que consiste en la lenta desaparición de lo eclesiástico en aras del pragmatismo y del naturalismo. ¿Y saben qué? Las iglesias, generalmente hablando, no todas, son hoy por hoy de las más pragmáticas y de las más naturales que hay. Un ejemplo de esto, bueno, pragmatismo y naturalismo religioso lo encontramos, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 44, el verso 15 en adelante. En este pasaje Jeremías va donde los judíos que habían huido a Egipto por las invasiones de los babilonios, y les anuncia que, puesto que Dios no está castigando la tierra, sino a ellos que han sido idólatras y se han apartado de él, pues de todas maneras el castigo divino les vendrá a ellos allá en Egipto, en donde están. Pero esta gente le contestó al profeta, versículo 15. Dice: en todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondió a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Allá era Isis en Egipto, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. En otras palabras, los resultados que hemos alcanzado haciendo nuestra propia voluntad nos indica que debemos seguir en ese mismo curso de acción. De otro modo, se ha dicho que la experiencia es la base para que sigamos haciendo lo que hasta aquí hemos hecho, porque nos da resultado. Midieron el favor de Dios, el favor del cielo, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus resultados, y estaban dispuestos a seguir una religión que les dejara los mejores resultados. Desde que tengamos abundancia de pan, desde que estemos alegres,
y desde que no veamos mal alguno, entonces esta religión está bien. Eso es pragmatismo religioso. Los resultados miden el curso de acción. Ese fenómeno de la secularización, para información de quienes no lo saben, ha generado discusiones sobre los grupos no católicos romanos, englobándolos con gran ignorancia, claro, y con gran injusticia, bajo el remoquete de sectas, lo que ha adquirido connotaciones despectivas y también con ribetes de falsedad doctrinaria. El cristianismo reconoce universalmente la existencia de tres ramas: los católicos romanos, los ortodoxos y los protestantes. Y estos últimos, de donde se desprenden los evangélicos. Entonces, se insiste en incluir en la iglesia evangélica a grupos que de alguna manera provienen de la Reforma, en una mezcla de sectas junto a mormones, testigos de Jehová, cristodelfos, davinianos, etc. No, claro que no. Existen diversos conglomerados derivados del movimiento reformador, como por ejemplo los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los luteranos, los calvinistas, los reformados del pacto, los reformados dispensacionalistas, los pentecostales, etc. Y se juzga de mala fe a esa variedad como si fuera división. Sería lo mismo decir que los católicos romanos están divididos en jesuitas, benedictinos, agustinianos, dominicos, tomistas, franciscanos y muchos otros más, sin hacer mención de las variadas disidencias del catolicismo romano y variadas congregaciones ortodoxas que también hacen presencia en Latinoamérica. Y por último, no es que el Señor no haya advertido. El Señor sí advirtió. Y para eso vamos a tener que hacer un análisis de lo que Él avisó a través del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Para ello necesitamos sentarnos a considerar este tema, que va a abrir nuestros ojos ante la realidad que estamos viviendo.